Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de los medios. Les enviamos un abrazo bien especial en los diferentes puntos de la tierra. Vamos a orarle al Señor por la palabra que Él nos va a dar hoy. Amén. Nos ponemos sobre los pies. Señor, gracias. Queremos levantar nuestro corazón por aquellos pueblos, Señor, que han sido sacudidos a través de los sismos, Señor. También por los que serán sacudidos posteriormente, Padre. Pedimos misericordia para todos los que, Señor, son tus hijos e hijas, para que tú los guardes, Señor. Les suplas sus necesidades, el vestido, el sustento, el abrigo, Dios. Señor, misericordia de estos niños, Señor, ancianos, ancianas, y de todas las familias que necesitan hoy de tu Padre eterno. Envía a tus ángeles, Padre, para que suplan, Señor, las necesidades de su alimento, sobre todo en todo momento. Sana sus heridas, Dios. Tu palabra nos enseña que tú das la prueba, pero también das la salida, Dios. Así que dale la salida a aquellos pueblos, Señor, que hoy necesitan de ti, Padre eterno. Gracias, Señor, por ellos, también por aquellos que andan bajo la guerra, Dios. Ten misericordia de ellos, Señor Dios. Y sé tú, Señor, enviando tus ángeles para defenderlos donde quiera que estén, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y colocamos esta palabra en tus manos y te pedimos que bajo la revelación del Espíritu Santo, en la gracia del Hijo, Señor, y en la autoridad y el poder del Padre, nos sea revelada esta palabra para honra y gloria de tu nombre, Señor. Exhórtanos, consuélanos y anímanos a través de tu palabra, Dios, en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Versos 36 al 40, ¿verdad? Gloria a Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulos 13, 36 al 40, ¿verdad? Gloria a Jesús. Leemos esta palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis amados. Tenemos un título ahí que nos da la palabra del Señor y es ¿cómo se manifiesta la cizaña? Es lo que vamos a estudiar hoy, basados en los versículos 13, del capítulo 13, versos 36 al 40. Así que
vamos a escudriñarla hoy de una manera especial. ¿Cómo se manifiesta la cizaña dentro de la iglesia del Señor? También cómo se manifiesta esa cizaña dentro de nuestra propia vida, porque a veces nosotros caminamos en el Señor y dentro de nosotros hay cizaña que nos desvía de los propósitos de Cristo. A veces estamos seguros de que ya hemos nacido de nuevo y que caminamos en el orden de Dios. Y sin embargo, los deseos de la carne, las perturbaciones de la mente, como cizaña, hacen que nos desviemos del llamado de Cristo y de nuestra santidad con Él. Empezamos por mirar, dice que, ¿qué pasó? Dice, despedida la gente, la multitud, entró Jesús en la casa. Y ya con Él se acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Y cuando vamos ahí en el verso 37, dice, respondió Él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En Él, en su palabra, en su revelación, tenemos la buena semilla. ¿Queremos buena semilla? Tenemos que estar sujetos a esa palabra, a la palabra escrita, sin que nadie nos la malinterprete. Por eso Juan capítulo 12, verso 49, Juan 12, verso 49. ¿Qué dijo Jesús aquí? ¿Qué es lo que nos deja como ejemplo para que nosotros seamos guiados de la misma manera? Porque yo he hablado, yo no he hablado, ¿cierto? Dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y esto se trae a nuestra vida, por eso no está ahí, pero vamos a mirar ahí Juan 3, 34. ¿Y qué nos enseña Juan 3, 34? Jesús nos deja ese ejemplo, dice, Él no ha hablado por su propia cuenta, sino habló lo que el Padre le envió decir. Ahora, Juan 3:34 dice que al que Dios envía a enseñar su palabra, ¿qué tiene que hacer? La palabra de Dios debe hablar, debe hablar. Y entonces miramos, ¿por qué entonces en Juan 8:12 dice, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahí habíamos visto el Juan 12:49, cuando dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús no hablaba por su propia cuenta. Era el Padre el que le decía o el que le había enviado para que Jesús hablara solamente el mensaje del Padre. Ahora nosotros hablamos solamente el mensaje del Hijo. Y es aquí donde tenemos siempre que confrontarnos a las enseñanzas que el Señor nos quiere dar cada semana, cada día. Somos a veces ligeros y nos emocionan las enseñanzas de muchas personas que solamente leen un versículo bíblico y luego se extienden a enseñarnos sus pensamientos, que si bien tienen mucho que ver con lo que Jesús habló, no están tal como Jesús las habló.
Por eso Jesús nos dice ahí en el 8:12 que Él es la luz del mundo. No es en el pensamiento del hombre, es en la palabra del Señor que podemos ver la luz del mundo. Si de esa manera, si a su palabra le seguimos, no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Es en sí lo que nos da a entender el verso 37 aquí y lo que Jesús quiso explicarle a sus discípulos cuando le preguntaron qué quería decir la parábola de la cizaña. Ahora, el verso 38, el Señor les dice, el campo es el mundo, el campo es el mundo. Y por lo tanto, cuando nosotros analizamos eso, en 1 de Juan 2:15, ¿qué nos pide Dios aquí? Dice, el campo es el mundo, pero luego, ¿qué nos pide Dios ahí en 1 de Juan 2:15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es una orden de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y a veces a nosotros nos vencen más las cosas de este mundo. Como que nuestra carne, nuestros deseos humanos nos arrastran a permanecer en lo que el mundo nos ofrece. Pero Dios está ahí, no para que nos fijemos en las cosas del mundo, sino para que lo miremos a Él y podamos entender que Él suple todas nuestras necesidades. Cosas grandes vienen en este tiempo y difíciles para la humanidad. Pero nuestra vida está escondida en Dios si realmente lo conocemos y andamos en su orden. Se levantarán guerras. Ya estamos empezando a ver el principio de todo esto. Habrá hambre, ya lo estamos viendo. Habrán terremotos, ya lo empezamos a ver, ¿cierto? Pero nuestra vida está en Dios. Nosotros no debemos angustiarnos por eso. El día que Dios nos vaya a llamar, nos va a llamar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque somos obedientes a Él. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en Mateo capítulo 16, verso 26, nos advierte. ¿Qué nos advierte ahí? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es una pregunta que nos hace el Señor ahí. ¿Qué le aprovecha al hombre si se pone a trabajar en este mundo y a acumular riquezas y le gusta vivir en comodidad y demás cosas? ¿De qué le sirve eso si su alma se está perdiendo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra mirada debe estar en Cristo. Nuestra confianza debe estar en Él. Estos días se nos está diciendo, mire, ya arrancaron las protestas, hay que hacer mercado, hay que acumular. Nosotros dependemos de Dios, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no hagan el mercado, pero confiemos en Dios. No nos angustiemos, confiemos en el Señor. Porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Tenemos que poner nuestra fe en Él. Entonces, en Mateo capítulo 16, 26, es lo que Jesús nos advierte ahí. Ahora, cuando vamos al verso 38 del que estamos estudiando, dice, la buena semilla son los hijos del reino.
la buena semilla, dijo Jesús ahí, son los hijos del reino. Y la pregunta es, ¿y quiénes son los hijos del reino? ¿Y quiénes son los hijos del reino? En Mateo capítulo 7, verso 21, Mateo 7, verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quiénes son los hijos del reino? Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Del que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la cizaña, dice ahí, son los hijos del malo. Entonces, ¿cuántos de ustedes hacen la voluntad? Y 1 Tesalonicenses 4:3, que ya lo sabemos, dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra, y que nos apartemos de toda fornicación, de todo pecado. Entonces, si realmente nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre, somos hijos del reino de Dios. Pero si no la hacemos, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si no la hacemos? ¿De qué manera podemos llegar al cielo si no estamos haciendo la voluntad de Dios? Nuestro caminar con Dios no se trata de seguir una religión, no se trata de ir a una iglesia, no se trata de decir que hago buenas obras. Nuestra santidad con el Señor se trata de obediencia a su palabra. Eso nos hace diferentes, eso nos hace hijos del reino, ¿verdad? Eso nos hace hijos del reino. ¿De qué manera en el verso 38 se expresa la cizaña? Y dice Juan 8:44, vosotros sois, ¿de quién? De vuestro padre, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Cuántas veces decimos mentiras? Y en el momento en que decimos mentiras, eso nos saca del reino de Dios. La mentira nos condena, la mentira nos identifica con un padre, y ese padre se llama Satanás. Entonces, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Hasta qué punto nosotros podemos entender que Dios nos está llamando a caminar en su orden? Y no es difícil caminar en el orden de Dios cuando nos proponemos hacerlo. Cuando no nos interesa hacerlo, sino solamente nos interesa vivir una religión, ir a una iglesia, aparentar que somos cristianos, cuando nuestra forma de vida es totalmente contraria a lo que la palabra nos enseña. Tenemos entonces que entender que nuestra alma está perdida, que aunque permanezcamos en una iglesia, nuestra alma está perdida. En el verso 39, el enemigo que sembró, dice, es el diablo. Y primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, el que practica el pecado, ¿qué es?
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero luego dice, aquí nos da una fórmula, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que si tú estás en pecado, entonces eres hijo de Satanás, pero ahí hay una solución. ¿A dónde tiene que ir? Si tú estás enfermo, ¿a dónde tienes que ir? Al médico, ¿verdad? Si estoy enfermo en mi corazón espiritualmente, ¿a dónde tengo que ir? A Cristo, ¿cierto? Y Cristo allá, en Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17, me muestra la forma en que Él puede perdonar mis pecados. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Aquí le está hablando a la iglesia. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, ¿qué es lo que añade? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Una forma clara de venir a Cristo es a través de sus versos. Cuando nosotros ponemos en práctica esos versos. Por eso, ahí entendemos, Eclesiastés capítulo 12, verso 13. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés 12, 13? ¿Sí? El fin de toda predicación, de todo discurso, ¿qué es? Teme a Dios y ¿qué más? ¿Por qué? Porque ese es el todo del hombre, ¿cierto? Entonces tenemos un cimiento firme que no nos deja caer. Hemos tenido unas bases firmes que no nos permiten desviarnos. Y Dios es bueno con nosotros. ¿Tenemos soluciones? Sí las tenemos. ¿Hemos sido pecadores? Pueda que sí, nuestra carne nos haya hecho resbalar. Pero Dios, que nos ama tanto, nos presenta las soluciones. Las tenemos ahí. Él nos permite la prueba, pero también nos da la salida, hermanos. Entonces, mis amadas, Dios quiere, y amados, Dios quiere que vivamos en su orden. El que peca es del diablo, pero también Dios tiene la salida. En el verso 39, la ciega es el fin del siglo. Dijo el Señor, la ciega es el fin del siglo. Y ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dios nos advierte muchas cosas. Dios es bueno. Dios nos traza el camino por donde debemos andar. Pero cuando nos desviamos también nos da oportunidades. Pero muchas veces no tomamos esas oportunidades porque queremos estar en el camino incorrecto. Es lo que le agrada a la carne. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que no conocemos a Dios? ¿Qué dice 2 de Juan 3:4? Perdón, 2:4, 2 de Juan 2:4. ¿Cómo es que no conocemos a Dios? 2 de Juan 2:4. El que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es un mentiroso
y la verdad no está en él. Ahí tenemos 1 Juan 2:4. Entonces, Dios nos da esa oportunidad de conocer a Dios. No nos engañemos cuando ni siquiera guardamos sus mandamientos diciendo que conocemos a Dios, porque no podemos acomodar los conceptos humanos a lo que Dios nos enseña, sino tenemos que acomodar la palabra de Dios o tomar la palabra de Dios en su orden para vivir de acuerdo a su propósito. Ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿qué pasa con ellos? Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tengamos cuidado con eso, que no nos emocionemos a veces con palabras de hombres que nos hacen creer que porque nos exponen un evangelio, pero no nos enseñan cómo seguirlo, cómo cumplirlo, pero nos lo exponen, nos hacen creer que ya estamos en el reino del Señor. Y realmente no es así. Si no estamos en el orden de la palabra del Señor, no nos podemos engañar que vamos para el cielo. Tenemos que estar en el orden de Dios, no en las enseñanzas o doctrinas de hombres, no, en el orden de la enseñanza de la palabra del Señor. Por eso dijo inicialmente que él hablaba solo lo que el Padre le había dicho que dijera, ¿cierto? Como nosotros, como siervos del Señor, tenemos que hablar solo lo que las palabras de Dios. En el verso 39, los segadores son los ángeles, le explicó ahí el Señor a sus discípulos y nos sigue explicando a nosotros. Y en Mateo capítulo 24, verso 31, ¿qué dice? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero tengamos cuidado los escogidos del Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí Mateo 24, 24? No está tampoco ahí, pero vamos a mirarlo. Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Entonces tengamos cuidado. ¿Cuántos son escogidos de Dios? Amén. ¿Y los otros no? ¿Qué pasa con los escogidos de Dios? ¿Cuántos son escogidos de Dios? Amén. Gloria al Señor. ¿Qué dice ahí? Tengamos cuidado porque ¿qué? Porque nos pueden engañar con prodigios, señales y milagros, ¿verdad? ¿Sí? Podemos ir a esos falsos profetas que hacen grandes prodigios y señales y milagros y podemos ser engañados. Así que guardémonos de eso. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ya nos enseñó la palabra de Dios. Entonces, guardémonos de estas cosas. Cuidémonos. Tú eres un escogido de Dios. Conserve ese privilegio de ser escogido de Dios. Guárdate de las malas doctrinas. Verso 40, vamos a mirar el fin de la cizaña. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será, dice, el fin de este siglo. Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿A qué se refiere eso, con eso Jesús? ¿Qué nos quería explicar? Bueno, el apóstol Pedro nos lo dio por revelación del Espíritu Santo, nos lo dio ahí. Y miremoslo en 2 de Pedro 3:10. ¿A qué se refería aquí el Señor? Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Y 2 de Pedro 3:10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces dice que todo esto será quemado, toda esta tierra. No, algunas religiones dicen, no, que Dios va a restaurar esta tierra y entonces eso todo será basados en Isaías, que todo será amor. Y entonces ya podremos tener paz y todo ese tipo de cosas. Pero no, la palabra del Señor, a quienes somos sus escogidos, nos dice que nosotros tendremos no esta tierra, sino nuevos cielos y nueva tierra, ¿cierto? Nuevos cielos y nueva tierra, la nueva Jerusalén. Dice, donde mora la justicia. Entonces no podemos confiarnos en eso. Aquí la palabra es clara, dice, todo esto se quemará, todo esto se fundirá. En el verso 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. También a ellos los va a recoger. ¿Y qué pasará con ellos? ¿A qué se refiere el Señor ahí? En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, ¿qué nos dice el Señor ahí? Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y luego dice, como habrá también entre vosotros, entre la iglesia, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo ¿qué? Destrucción repentina. Pero mira esto tan terrible, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y qué más dice? Y por avaricia harán que mercadería con vosotros, dice, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A esto se refiere, a estas personas se refiere, dice que harán mercadería con la iglesia, y eso es el pan de cada día hoy, ¿sí? Pero a esto se refiere Mateo 8:12, cuando dijo el Señor, a estos que se desviaron y que hacían parte del reino del Señor, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo eso, ¿cierto? Eran hijos del reino de Dios, pero se desviaron, negociaron con la iglesia, hicieron mercadería con la iglesia. Y dice, a estos, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo esto, pero Dios nos hace advertencia, abramos nuestros ojos, porque en este momento, cuando las cosas empiezan a tener su fin, se están levantando muchos a decir, ya Cristo viene, ya las cosas se están complicando, preparémonos. Hermanos, Cristo viene. Él dijo que venía como ladrón en la noche. ¿A qué horas fue el temblor allá en Turquía? A las 4 de la mañana, ¿cierto? La gente estaba durmiendo, los cogió dormiditos. Y para ellos llegó el fin. Como para cualquiera de nosotros puede un día llegar el fin. Imagínate si andamos en pecado. ¿Qué pasará?
El lloro y el crujir de dientes nos espera si nosotros no estamos en el orden del Señor. Habrá condenación y eso no lo podemos ignorar. En el verso 42 dice, y los echarán en el horno como de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y para ilustrar esa parte, el mismo Señor nos explica ahí en Mateo 25:30. ¿Qué dijo el Señor ahí en Mateo 25:30? ¿A quién se refiere? Dice, ¿quién es el siervo inútil? El que torció la palabra del Señor, ¿cierto? Muchos empiezan bien con la palabra de Dios y son buenos siervos del Señor, y de un momento para otro como que la carne y el deseo de gloria y de exaltación y demás cosas, de mostrarse ante la sociedad, se les dio por torcer la palabra del Señor y para construir sus grandes imperios. Pero nosotros tenemos que tener claro aquí es, ¿dónde predicó Jesús? ¿En las orillas del mar? ¿En las montañas? ¿En las casas? También iba a las sinagogas, pero no porque las hubiera construido, sino porque allí habían almas perdidas. Y por eso el Señor, cuando habla, dice primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y Él eso fue lo que hizo, ¿cierto? El pueblo de Israel tenía muchas ovejitas perdidas y allí llegó. Y muchos, de hecho, del pueblo de Israel se convirtieron, vinieron a los pies de Cristo. Y incluso hasta sacerdotes de ellos vinieron a los pies de Cristo. Uno de ellos vino de noche, que fue ¿quién? Nicodemo. Pero vino a buscar a Cristo. Entonces, Mateo 25:30 dice, al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios nos libre de desviarnos de su palabra. Entonces los justos, dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Continúa aquí Jesús explicándole a sus discípulos en el verso 43 del que estamos leyendo hoy. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y Daniel capítulo 12, verso 2 y 3 nos explica esta parte. Daniel capítulo 12, verso 2 y 3. ¿Qué dice? ¿No encontraron Daniel? Capítulo 12, 2 y 3. ¿Lo encontramos? ¿Qué les dice Daniel? Mire Dios cómo nos muestra quienes somos obedientes, quienes caminamos en el orden del Señor y quienes no lo hacen también. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. 2 y 3. No, 2 y 3. 12, 2 y 3. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Cuántos creen que serán despertados para vida eterna? Gloria a Dios. Ese debe ser nuestro trabajo, ¿cierto? Aquí en la tierra debemos luchar por eso. Yo
De verdad, y yo felicito a aquellas personas que vienen desde lejos a hacer el discipulado. De verdad que sí. Porque el escudriñar las Escrituras abre nuestra mente, conocemos más al Señor y eso nos hace ser más obedientes. Entonces dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza, que no seamos despertados para vergüenza y confusión perpetua. Porque vamos a decir, pero ¿qué pasó? Y luego yo no iba para el cielo, pues yo me congregué, yo di mis diezmos, yo hasta serví en la iglesia. Es más, yo le ayudaba al pastor a predicar. Es más, yo puse una iglesia y prediqué su palabra. Jesús dice que muchos le dirán, Señor, no hicimos milagros en su nombre, no echamos fuera demonios en su nombre, y Él les dirá, yo no los conocí, hacedores de maldad. ¿Cierto? Entonces, cuidémonos de esto, cuidémonos de esto. Aquí dice, los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los que aprendieron a escudriñar y a conocer a Cristo, ¿cierto? Escudriñar la palabra y a conocer a Cristo. Los entendidos, ¿qué pasará con ellos? Resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes les gustaría ser como estrella ya? Hay que enseñar la justicia del Señor, ¿verdad? Hay que enseñarla. Tú no necesitas ser un pastor para enseñar la palabra del Señor de una manera correcta. Puedes enseñar allá a tu amiga, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu familiar, e incluso a los que se congregan en algunos lados pero que no les enseñan los mandamientos. Hay que enseñarles que el fin de toda enseñanza es que teme a Dios y guarda los mandamientos. Que la forma en conocer a Dios es guardando los mandamientos. Entonces, que no nos engañen, tenemos que tener eso claro. Y el verso 43 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué escucha? Apocalipsis capítulo 3, verso 20 y 21, ¿qué nos enseña? Apocalipsis capítulo 3, versos 20 y 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré a él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. ¿Cuántos quieren sentarse en el trono del Señor? Junto al trono del Señor. Amén. Esa debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestro esfuerzo. Esas deben ser nuestras metas en el cristianismo. No pensar en cuántas fincas vamos a tener y cuál carro tenemos que tener y el mejor. No. Nosotros tenemos que pensar es en el reino del Señor. Nos queremos sentar junto a Cristo. Él nos lo prometió y Jesús no es mentiroso. Él dice la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Entonces a Él es que tenemos que ir. Tenemos que ser vencedores. Jesús quiere que seamos la buena semilla y no la cizaña, para que pertenezcamos al reino de Dios. Teniendo en cuenta eso sí, Romanos 14, 17. ¿Qué nos dice Romanos 14, 17? El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen gozo en el Señor? Aunque hayan tribulaciones, tenemos gozo en el Señor, tenemos paz en el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que vivir. Nosotros como cristianos debemos vivir con caras largas, amargados,
como los de por ahí una cuña que decían los de Aburrilandia, no. Nosotros tenemos que vivir felices, contentos, sin importar las situaciones que estemos viviendo, porque lo más maravilloso es que estamos en Cristo, caminamos en Él y vamos hacia Él. ¿Cuánto le duele al Señor saber que muchos no viven la justicia y mucho menos la paz, sino que eligen la cizaña o ser cizañas y se apartan de Dios, siguiendo el camino de sus caprichos y bienestar terrenal? Y sin darse cuenta son instrumentos de Satanás. Tengamos en cuenta eso. Seamos claros, vamos a ser valientes. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Amén. Entonces vamos a trabajar por eso. Vamos a luchar por eso. Seamos buenos guerreros de la obra del Señor. Trabajemos en justicia, en amor. No vengamos aquí a la iglesia solamente a sentarnos, escuchar y salimos y nos vamos. No, miremos cómo está el hermano, cómo está la hermana, qué necesidades tiene. Y si tenemos que interceder por ella, hagámoslo. Me refiero y decir al pastor, pastor, no podemos ayudar a X persona, y lo hacemos. Yo no volví a pedir mercados aquí, pero si usted viene que conoce una necesidad de una hermana y dice, pastor, ¿será que no podemos ayudar a esta hermana? Con seguridad que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, ¿cierto? Hay que suplir las necesidades de los hermanos, porque para eso somos la familia de Cristo. ¿O a ustedes les gustaría tener una hermana por ahí que está sin con qué comer? ¿Qué haría? A una hermana en sangre me estoy refiriendo. Va y la ayuda, ¿cierto? Va y le presta ayuda. ¿Por qué no hacerlo mejor con los hermanos de Cristo? Tenemos que ser esa familia unida, esa familia un solo corazón en el Señor. Por eso Dios dice, no temáis manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino de los cielos. Lucas 12:32. ¿Por qué lo dice Él? Porque las manadas pequeñas se conocen a sí mismos. ¿Saben cuál es la ovejita que está cojita? ¿Cuál es la que está manca? ¿Cuál le duele a una oreja? Todo eso saben, porque son manadas pequeñas. Y esas manadas pequeñas emanan ¿qué? El amor de Dios. El amor de Dios. Entonces, a eso nos llama Dios. Seamos ejemplo para otros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orarle a Dios. Padre, tú que estás en los cielos, gracias, Señor, por todo lo que nos diste y por lo que nos darás hoy, Señor. Bendice, Señor, nuestra vida, Dios. Bendice, Dios, nuestro corazón. Alimenta nuestra alma, Dios. Y ayúdanos, Señor, a ser esas personas que tú quieres que seamos, Señor. Tú nos has dicho que si habitamos bajo tu abrigo, moraremos bajo tu sombra, oh Dios de Israel. Por eso, Señor, nos hemos acercado aquí porque creemos que tú eres nuestra esperanza y el castillo, el Dios en quien podemos confiar. Aquel que nos libra, Señor, de la pandemia, Señor, nos guarda, Dios, de los sismos, de los temblores, de los terremotos, Padre. Señor, siempre nos rodeas con tus ángeles y nos cubres con tus plumas, Señor, y nos haces estar seguros, Señor, bajo tus alas, Padre eterno. Por eso no temeremos, Señor, a lo que pueda ocurrir en el mundo, Señor, ni a ninguna virus o pestilencia, Señor, o mortandad, Señor. Y tal vez veremos caer a muchos a nuestro lado, Señor, pero tú nos has prometido que a nosotros no nos llegará, Dios. Oh Padre eterno, porque hemos puesto en ti, Señor, nuestra esperanza. Y tú eres el Altísimo, Señor, que has ido a preparar habitación, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles para alcanzar esa habitación que ha ido a prepararnos, Señor. Señor, creemos que bajo tu protección no nos sobrevendrá ningún mal ni ninguna plaga tocará nuestra vida, nuestra morada o nuestra familia. Pues tus ángeles has mandado acerca de nosotros que nos guarden en todos nuestros caminos, Padre Celestial. En sus manos ellos nos llevarán, Dios, para que nuestro pie no tropiece en piedra, Señor.
A quienes, Señor, tenemos vehículos, Dios, Padre, tus ángeles, Señor, serán quienes nos guíen a través de nuestras manos, Padre Dios, para que no tengamos ningún accidente, Dios. Por cuanto en ti hemos puesto nuestro amor, tú también nos librarás y nos pondrás en alto, por cuanto hemos conocido tu nombre. Te invocaremos y tú nos responderás. Contigo estaremos seguros en medio de la angustia, y tú nos librarás y nos glorificarás y nos saciarás de larga vida y nos mostrarás tu salvación, Señor. En tus manos hemos estado hoy y saldremos de aquí, pero no de tu presencia. Tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Por eso, Señor, confesamos que la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo estará siempre con nosotros. Y de aquí saldremos bendecidos para bendecir. En Cristo Jesús. Amén, Señor.